Somos una organización que tiene un poco más de 15 años acá en Argentina, que nació en Chile a finales de los 90, está presente en toda Latinoamérica y justamente el foco de trabajo es trabajar con personas en situación de pobreza en barrios populares, trabajando principalmente por lo que es desarrollo comunitario, proyectos, organización en el propio barrio, la construcción de viviendas de emergencia para dar justamente respuesta a la situación habitacional o la crisis habitacional que hay y después la generación de proyectos que ayuden justamente a la mejoría del barrio, ¿no? Pero el eje central de la organización es movilizar voluntarios y voluntarias que trabajen junto a vecinos y vecinas de los propios barrios en los proyectos que el mismo barrio va justamente priorizando, ¿no? Puede entrar cualquier persona. Lo interesante justamente de Techo es que la propuesta es poder donar un poco el tiempo que cada uno tenga y que quiera comprometerse desde una mirada también justamente de la participación ciudadana, ¿no? Nosotros creemos que el voluntariado es justamente una herramienta de participación ciudadana válida y necesaria en estos momentos. Entonces ahí las puertas de Techo están abiertas a cualquier persona que quiera participar. Para hacerlo se pueden anotar directamente en la página, entran a techo.org.ar y van a encontrar la página que te lleva a las actividades que hay. Nosotros en Argentina estamos presentes en 10 provincias y ahí semanalmente se van actualizando un poco las actividades que cada una de las sedes están haciendo. Y después en esa amplitud, digamos, ¿no? De que cualquier persona puede colaborar y puede sumarse, se va viendo también con la persona, que está uno dispuesto o una dispuesta a poder entregar. Hay actividades justamente en los barrios semanalmente que se puede ir haciendo y uno puede decir, che, ¿puedo ir algo más continuo o puedo ir una vez y no volver? Y eso también es válido, nosotros entendemos que toda experiencia de ese lado también construye. O si no, también se puede hacer hoy en día, aprovechando el contexto de pandemia y de virtualidad, hacer voluntariado virtual también con diversas acciones o sumarse a espacios específicos más relacionados a la capacitación, la formación y el desarrollo. Así que la invitación ahí, obviamente aprovechando, es que cualquier persona que le interese, quiera conocer un poquito más o que quiera acercarse, hay charlas informativas donde se profundiza también con lo que se está haciendo en cada uno de los lugares y ahí al principio poder adaptarnos un poco a la situación que se estaba viviendo. Cuando se dieron las restricciones a principios de marzo del año pasado, lo primero que hicimos fue preguntarle a las comunidades qué es lo que estaban necesitando mayoritariamente. Ahí en su momento restringimos todas las actividades en territorio, digamos, en los barrios donde estamos y nos enfocamos en asistencia alimentaria, que es una línea de acción que nosotros en general no trabajamos, digamos, como respuesta a la emergencia, pero sí entendíamos que justamente el contexto lo ameritaba. Y ahí lo que hicimos fue empezar a recaudar dinero para poder asistimos a más de 120 comedores durante toda la pandemia, incluso hasta marzo de este año que finalizamos un poco esa línea de acción, y desde ahí, a medida que la situación sanitaria lo iba permitiendo en cada una de las provincias donde estamos, empezamos a reactivar muy de a poco la dinámica de trabajo en el barrio. Hoy en día, de hecho, como la situación que estamos viviendo, acá en Buenos Aires, por ejemplo, en los barrios donde estamos con una movilización mínima de voluntariado, justamente para no generar aglomeraciones o situaciones complejas desde lo conflictivo, digamos, de la pandemia. Y después, obviamente, cuando la situación estuvo más controlada a fin de año, pudimos reactivar un poco de actividades, cuando se complica más lo acortamos. Entonces estamos con esa dinámica aprendiendo y apagando dependiendo de la situación de cada lugar, las restricciones obviamente impuestas y las restricciones que nosotros mismos tomamos para cuidar al voluntariado, para cuidar obviamente a los vecinos y vecinas de los barrios en ese sentido también. Y después todo lo que fue el pase, por así decirlo, a la virtualidad. Fue un desafío grande, sobre todo mantenerlo con el tiempo, ¿no? Porque creo que todos y todas estamos también un poco cansados a veces de sumarnos a alguna cosa más virtual, entonces ahí constantemente pensando y viendo cómo con el equipo adaptamos esas nuevas propuestas, proponemos unas nuevas formas de poder sumarse para que no sea también siempre lo mismo, ¿no? La verdad que la respuesta es muy positiva de parte de los equipos, obviamente, y de las propuestas que vamos saliendo, pero con un desafío constante y una demanda constante de ir viendo cómo innovas en ese espacio virtual que por ahí ya convocamos 4 veces, 5 veces en un año, bueno, qué es lo nuevo que vamos a hacer también ahí, ¿no? Sabiendo que un poco el encuentro, el ser parte de una organización donde nosotros mayoritariamente somos jóvenes, era una de las cosas más ricas que teníamos, ¿no? Entonces trasladar esa experiencia, esa vivencia a la virtualidad sigue siendo un desafío el día de hoy. Justamente también por el foco que tenemos a nivel organización, siempre la falta de vivienda también o las familias que están viviendo en una situación de emergencia, que lo que llamamos nosotros emergencia habitacional es vivir con piso de tierra, tener una casa que tiene paredes de madera o de lona, de chapa y demás, que claramente frente a cada lluvia, frente a cada temporal, eso se vuelve inhabitable o hay que dejar la casa o se pierden todas las pertenencias, es una de las mayores demandas, ¿no? También obviamente por lo que se conoce que nosotros hacemos, entonces ahí siempre la demanda de la vivienda está lamentablemente muy presente, con esas familias que están en esa situación y después con otras que por ahí tienen una situación más avanzada de vivienda, pero que igual no termina siendo suficiente, porque el grado de hacinamiento, la cantidad de personas que hay en esa vivienda son demasiadas para el desarrollo propio de cada familia. Y el otro reclamo grande, como bien vos decías, son el acceso a los servicios básicos. O sea, hoy en día en Argentina existen más de 4.400 barrios populares, donde vive más de 1 millón de familias. En esos barrios el 90% no accede al agua potable
y hay una demanda ahí muy grande, obviamente, ¿no? La pandemia lo que más hizo fue evidenciar esa falta de agua justamente, que iba desde el poder consumirlo, obviamente, hasta poder cumplir a veces con las mismas medidas sanitarias de lavarse las manos cuando volvés a tu hogar. Entonces, esa demanda de acceso a los servicios de manera formal, que muchas veces incluso los barrios ya tienen procesos iniciados, ya tienen reclamos frente a los municipios, frente a las empresas prestatarias, y no son escuchados lamentablemente, o los programas o las políticas que se hacen al respecto no terminan alcanzando, es una de las demandas también más grandes que a nosotros las comunidades nos piden para poder empezar a trabajar en conjunto justamente y ver cómo podemos acompañar o sumar, a veces llevando soluciones transitorias como puede ser un tanque comunitario de agua para aquellas comunidades que no tienen absolutamente nada. Y en otras oportunidades trata de trabajar más a largo plazo por la conexión formal a un servicio de agua, de luz, que esa sería la otra gran demanda, ¿no? Porque si bien generalmente todas las familias terminan estando enganchadas o conectadas a la luz de una manera por ahí irregular, el servicio que se presta en ese sentido es muy malo y la posibilidad de reclamo es nula, obviamente. Entonces ahí también hay un tema muy grande con el tema de la luz, sobre todo en las épocas invernales, por la calefacción y demás, que es trascendental. Y en cuanto a los niños y niñas, nosotros hoy en día no trabajamos por ahí con ningún programa específico enfocados en ellos. Sí, obviamente, la gran mayoría de las familias con las que construimos son familias que tienen niños y niñas y generalmente muchas veces la vivienda se termina priorizando también como un cuarto extra o una situación para poderle dar refugio a los chicos. Nosotros tenemos justamente una lista de criterios propios, digamos, con urbanización, que están relacionados a la cantidad de familias que viven en esos barrios, al nivel justamente de vulnerabilidad que se vive en los mismos, cómo es el acceso a los servicios, cómo está la situación de habitacional. Si hay otras organizaciones también trabajando en esas comunidades, entendemos a veces que comunidades que ya están, otras organizaciones propias del barrio, o organizaciones también de afuera, organizaciones sociales, políticas, movimientos, que ya están dando una mano, por ahí nosotros sirve que vayamos a otro lugar donde no hay nadie también, o por ahí puede ser una posibilidad de articulación donde ya están presentes otras organizaciones. En base un poco a esos criterios y después también a temas de seguridad para poder trabajar, a temas de cercanía o lejanía de algún otro barrio o otra zona donde ya estamos trabajando, es que definimos empezar a trabajar junto a una comunidad, o por lo menos vamos y le proponemos a esa comunidad hacer una asamblea de presentación de la organización, contar cuáles son los programas y los proyectos que nosotros trabajamos, cuál es la dinámica de trabajo de techo y que la comunidad tenga ganas, digamos, y manifieste su intención de trabajar en conjunto, ¿no? Y ahí generamos una mesa participativa donde empezamos a trabajar en conjunto y de ese lado ir viendo justamente, ¿no? con la situación de cantidad de grandes barrios que hay, cuando tenemos la posibilidad de empezar a trabajar en uno nuevo, empezar a trabajar en uno nuevo, y también nos pasa a veces que finalizamos el trabajo en algunos barrios, ¿no? Por motivos diversos que pueden ir desde temas de que no podemos seguir acompañando el trabajo por recursos propios, o temas también de que la comunidad entiende que el aporte que hizo Techo a ese barrio ya es suficiente para ese momento, ¿no? Se hayan alcanzado ciertas cosas o no, o por ahí en esa circunstancia en particular no hay tanta intención de seguir trabajando, y ahí nosotros tratamos de enfocar nuestra energía en un barrio que por ahí sí lo esté queriendo, lo esté necesitando en ese momento. Los barrios populares son barrios que existen porque las propias familias los han construido, ¿no? Justamente la propia definición del barrio va un poco a eso. Entonces entendemos que hay mucho aprendizaje por obtener de qué procesos se fueron dando, de cuál es la experiencia de cada comunidad y de los pobladores y pobladoras de esos lugares, de cómo fueron construyendo su propio barrio también. Y sumado a eso, obviamente después es compartir experiencias, sumar herramientas o sumar una capacidad de reclamo, como charlábamos antes, que por ahí el barrio no está teniendo, no está siendo escuchado, desde ahí poder aportar una mirada también nueva, obviamente, y sumar algún contacto, algún recurso, alguna gestión en la que ya tengamos experiencia para poder sumarle a esa lucha que ya se viene dando de la propia comunidad. Y entendemos que en ese encuentro, en ese trabajo en conjunto, articulado, en esa cogestión de proyectos y de soluciones, es que justamente salimos ganando todos y todas, ¿no? Voluntarios y voluntarias que por ahí no conocen incluso la situación a veces que se vive en los barrios populares, y vecinos que también obviamente pueden conocer otras realidades y después seguir generando transformaciones positivas en sus barrios. Hoy en día tenemos proyectos en todo el país, en las 10 provincias donde estamos, particularmente en Ciudad de Buenos Aires nosotros no estamos trabajando, sí en el Gran Buenos Aires, en 8 municipios del Gran Buenos Aires, digamos, y acá en Buenos Aires aproximadamente unos 40 barrios y después 40 barrios más en el resto del país. Hoy en día estamos con proyectos en todas las localidades, con movilización de voluntariado en algunos lugares mínimas por la situación de la pandemia, en otros lugares con un poco más, y estamos con proyectos justamente de algunos de mitigación del COVID, con entrega de insumos sanitarios y entrega de kits eléctricos y demás, y también con en algunos lugares tratando de trabajar con temas de acceso al agua, con la colocación de algunos tanques comunitarios para garantizar el servicio, por lo menos un mínimo servicio de acceso al agua. Estamos con construcción de viviendas de emergencia en algunos lugares ahora para los meses de mayo, junio y julio, después para el segundo semestre obviamente también. Estamos con algunas cuadrillas de limpieza también, zanjeo, construcción de veredas y demás, que ahí se va viendo, ¿no? Cuál es la necesidad de cada una de las comunidades
y cómo podemos conectar con propuestas que nosotros ya tenemos o con proyectos nuevos que se pueden ir generando en cada uno de los barrios. Así que por suerte, a pesar de la pandemia, estamos pudiendo tener una gran cantidad de proyectos activos, que en parte también es justamente por esas ganas de la comunidad de ponerse a trabajar y de los recursos que vamos consiguiendo. Nosotros trabajamos con justamente el programa de vivienda de emergencia, busca dar respuesta a esa situación muchas veces estructural, ¿no? De falta de vivienda, y como charlábamos con familias que están viviendo en piso de tierra o con una pared de lona o de cartón, o que están en una situación de hacinamiento muy grande y la vivienda cumple un rol ahí también de dar un poco más de espacio. La vivienda es un módulo de 18 metros cuadrados, bien, que no tiene ninguna conexión de baño y cocina. Articulamos con otras organizaciones que por suerte también trabajan al respecto, pero que tienen la ventaja de poder construirse en 2 días, digamos, y que tiene la ventaja también obviamente de poder construirse masivamente, porque al ser una vivienda bastante simple, modular, que ya viene prearmada y se ensambla solamente en el lugar, la ventaja es que cualquier persona que tenga una experiencia en construcción puede participar, ¿no? Y ahí la verdad que el impacto que tiene en tan poquito tiempo poder trabajar con una familia justamente para mejorar su situación de manera transitoria, o sabemos que esa vivienda por sus características es transitoria también, nos permite un alcance muy grande. Para este año tenemos planificadas unas 600, 700 viviendas en todo el país y ojalá pudiéramos construir muchas más también, ¿no? Sabemos que la demanda ahí es bastante grande. Todas las personas que quieran o sumarse como voluntarios o voluntarias o quieran donar justamente con un aporte que puede ser mensual, sumándose como socios y socias y ahí apoyar un poco más a largo plazo el trabajo que hacemos como organización, o hacer una donación única también, lo pueden hacer ingresando justamente a la página de Techo, que es techo.org.ar, y ahí van a encontrar un cartel grande para hacerse voluntarios y voluntarias o un cartel grande también para poder donar, así que está bastante ordenado y de nuevo, todo ratito, todo peso que tengan, la verdad que suma un montón para poder seguir trabajando en los barrios. Así que la invitación se extiende obviamente a poder hacerlo. Hoy en día en Argentina, entre todos los equipos que llamamos como los equipos fijos, que hacen acciones cotidianas en los barrios o en otras áreas de la organización, somos unos 550 personas más o menos, que semanalmente están trabajando en las 10 provincias del país, y después tenemos mucho voluntariado que se suma a una actividad puntual, la colecta, una construcción o algún proyecto, así que desde ese lado también reforzar esa idea, no es necesario que se sumen todo el tiempo a ser parte y dar una mano, sino si tienen un rato, un fin de semana, la verdad que ayuda y mucho.